Buenas y bienvenidos a esta semana con Raquel. Hoy tenemos un show muy especial. Vamos a estar hablando de dos decisiones muy importantes que ha hecho la Corte Suprema. La primera sobre la ley de Arizona. Vamos a estar explicando el impacto que va a tener aquí en la Florida y en los otros estados que trataron de hacer leyes muy similares. También vamos a estar hablando de las elecciones de los jueces, ya que muchas personas no entienden exactamente qué es lo que deben saber de los diferentes candidatos. Y finalmente en la segunda parte vamos a estar hablando con el profesor Al García sobre la ley de Obamacare. ¿Qué es lo que ha determinado la Corte Suprema? ¿Cuál es el impacto de un punto de vista constitucional? ¿Y qué es lo que va a hacer esto en la economía también? Si cambia la gerencia en la Casa Blanca y cambian la ley de alguna manera, ¿se limita el derecho que ha creado la Corte Suprema o no? Una pregunta muy importante de un punto de vista constitucional. Pero primero empezamos con la ley de Arizona, que ha sido tan polémica, y la decisión que ha dado la Corte Suprema de verdad que va a tener un impacto muy grande, y con eso le quiero dar la bienvenida a Lorenzo, que viene de Salad. Primero vamos a hablar un poco de Salad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Raquel. Y bueno, para los que no sepan, te hemos tenido en el programa antes. Salad es una organización. Si nos puedes hablar un poco sobre Salad y entonces entramos en Arizona. Seguro. Salad es una organización no lucrativa que se considera un 501c3. Estamos en existencia del año 1974 y Salad se estableció en el año 74 cerca de la discriminación que existía en ese momento contra la población cubanoamericana que estaba llegando en masas grandes. Existían ciertos carteles que decían no perros y no cubanos. No cubanos, me acuerdo. La población ya había llegado a 40% de la población y sin embargo en la policía nada más habían 2 oficiales que eran cubanoamericanos. En la rama de los bomberos también no había ningún cubano en las ramas gubernamentales. Maestros cubanos no se encontraban. Y eso es porque los exámenes, los sistemas, los diferentes organizaciones no estaban ayudando a los cubanos. En vez, estaban poniendo barreras para que esas personas no podían alcanzar. Entonces Salad vio un problema, una polémica que tenía que responder. Y muchos cubanos americanos que hoy en día son personas que nosotros consideramos los líderes de aquí, tanto como tu familia. En este momento tenemos a tu tío, Marcos Regalado, que es nuestro presidente. Tenemos a tu papá, fue muy instrumental. El congresista Mario Díaz-Balart, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, uno de nuestros fundadores fue Eduardo Padrón, el abogado Osvaldo Sotos y muchos otros que ayudaron a Salad crecer y ayudaron a la población hispana hoy en Miami ser lo que es, tener el poder en lo que es el jurado, el poder en las instituciones gubernamentales, de verdad la diversificación que vemos en Miami, que es un modelo para toda la nación. Claro, estamos completamente de acuerdo. El fin de semana pasado yo estuve en Aleo y vamos a hablar sobre eso en otro programa, pero tuve el honor de presentar a Mel Martínez, que fue el primer alcalde en la área de Orlando cuando yo era una niña, y una de las cosas que yo le hablé a él era sobre las organizaciones como Salad y los políticos que aspiraron en ese entonces cuando eso era algo imposible. Y lo importante que es para nuestra generación, claro que se ha criado siendo una mayoría, con muchas oportunidades, y no lo pudiéramos haber hecho sin estos pioneros que de verdad hicieron el camino para nosotros poder tener ese éxito. Bueno, pasamos a una de las cosas que yo siempre admiro de Salad, es que siguen tomando posiciones sobre diferentes legislaturas. Es tan importante cuando vamos a Tallahassee, Salad siempre es la primera organización para decir si están de acuerdo o no con diferentes leyes. Cuando se habló de pasar una ley estilo Arizona en la Florida, estábamos muy preocupados. Claro, cambió un poco la legislación. Interesantemente, la legislación fue apoyada por muchos hispanos. Yo todavía no entiendo, me lo han explicado varias veces y todavía no entiendo qué es lo que estaban pensando, pero fue lo que es el poder agricultor del estado de la Florida, que al último momento lo mató. Muy interesante que así fue como ocurrió en el estado de la Florida, pero hubieron otros estados, Utah por ejemplo, que pasaron leyes estilos Arizona. Esas leyes no se implementaron porque claro, la ley de Arizona se llevó
a la Corte, se estaba esperando en la Corte Suprema. Vamos a hablar sobre el dictamen de la Corte Suprema, pero quería mencionar antes de eso que estos otros estados ahora están en juego, porque esos casos ahora siguen en esos tribunales y van a interpretar lo que dijo la Corte Suprema y aplicarlo a esos estados. Pero empezamos con el dictamen de la Corte Suprema, muy anticipado. Yo escuché los debates, yo creo que Sotomayor de verdad que habló con mucha carisma sobre el impacto que iba a tener esto en la comunidad hispana. Interesantemente que la única hispana en la Corte Suprema, y hablamos de eso en la segunda parte sobre lo importante que es tener representación en las diferentes cortes, porque yo creo que su voz fue muy importante cuando hablamos sobre esto. Pero la ley tenía 4 partes. Vamos a hablar de las 3 partes que determinaron que no son constitucional y entonces lo que se quedó. Pero empezamos con las 3 diferentes partes. Muchas personas no entienden el impacto que esto tiene de un punto de vista constitucional, ya que le estaba dando poderes, cuando hablamos de los policías, de poder parar a las personas sin tener lo que le decimos nosotros probable cause, sin tener una razón para pararlos. Cuando hablamos de un punto de vista hispano, muchas personas dijeron cuando esto primero se pasó que estaba cometiendo el crimen de manejar mientras hispano, ¿no? Y entonces, claro, te iban a parar exclusivamente por ser hispano y estar manejando, ¿no? Pero vamos a explicar esas 3 partes y por qué fueron determinadas no constitucionales. Las primeras 3 partes eran básicamente dándole poderes federales a policías estatales. La primera era un requerimiento que todas personas tenían que llevar ciertos papeles que enseñaban su residencia o su nacionalidad. El segundo le permitía a una policía, como acaba de mencionar, parar a una persona simplemente porque pensaba que eran hispana. Parecía inmigrante, es lo que decía. Inmigrantes. Y básicamente estas partes lo que hacían es darle esos poderes a la policía para poder tener control sobre el gobierno federal. La tercera era también tener que revisar los papeles antes que una persona pudiera trabajar, que una persona que estaba tratando de conseguir trabajos, muchos de los inmigrantes se decían que paraban en las calles y esperaban que personas en el sector de construcción, agricultura, los day workers pasaban y los recogían y trabajar. Bueno, esa persona tenía que tener papeles en manos y sus permisos para poder trabajar. Eso la Corte Suprema dijo claramente que eso eran poderes de la Corte Federal, que no eran poderes que se le podía otorgar al Estado, que el Estado no tenía interés en manejar la situación migratoria del país, porque eso es algo que le pertenece al gobierno federal. Y para las personas que no son abogados, porque claro, nosotros entendemos las limitaciones que tienen los estados. Correcto. Como funciona la Constitución es que los poderes no otorgados al gobierno federal, entonces son de los estados. Correcto. Pero cuando hablamos de las pólizas inmigratorias, siempre ha sido un poder federal. Correcto. Entonces, el estado no puede hacer lo que el gobierno federal puede hacer, simplemente puede hacer lo que el gobierno federal decide no hacer. Entonces, cualquier cosa que el gobierno federal decida que no quieren pasar ese tipo de leyes, que eso no es su problema, entonces pasa a los estados. Correcto. Y algunas personas no entienden eso porque piensan que los estados tienen mucho más derechos que de lo que en actualidad tienen. Y claro, de un punto de vista constitucional, lo que estaba diciendo Arizona es el gobierno federal no ha actuado. Exacto. Entonces, porque ellos no han actuado, nosotros vamos a tomar entonces esta iniciativa. Correcto. De un punto de vista constitucional, lo que estaba diciendo, y también lo dijo la Corte Suprema también, es que no se puede crear diferentes leyes en diferentes estados para que un ciudadano americano sea tratado diferente en la Florida que en Arizona. Y eso, claro, fue una preocupación muy grande cuando hablamos sobre el impacto que esto iba a tener de una manera nacional. Cuando hablamos sobre enséñame los papeles, ¿verdad? Porque eso es como todo el mundo le puso la ley. Es interesante, yo he estado hablando con muchas personas sobre este tema. Algunas personas no entienden el impacto que tuvo eso en Arizona o el impacto que tuviera en otros estados, porque dicen, bueno, mira, yo tengo mi licencia de conducir, aquí lo tiene,
pero eso no era suficiente. Correcto. Entonces, ¿cuáles papeles tenían que enseñar y qué derecho tenía la policía? Porque hubo muchas personas que fueron detenidas, que eran ciudadanos, que nacieron aquí, que fueron detenidas por 8, 10, 11, 14 horas, esperando que la policía determinara que sus papeles eran legítimos. Yo, por ejemplo, nací en este país, hablando de 1974, Sal y yo tenemos la misma edad. Mi tío siempre se ríe sobre eso, pero yo tuviera que llevar mi certificado de nacimiento y si estoy en Arizona y no creen que luce válido, que luce fraudulento, que lo hice en una computadora, ¿cómo es que yo pruebo que nací aquí? ¿No? Y lo mismo a una persona, cuando hablamos de los cubanos americanos que llegaron hace 30 años, estábamos hablando con Annie Betancourt sobre esto, cuando estábamos hablando sobre la purga de las listas electorales. Algunas personas no tienen esos documentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder lograr esos documentos? ¿Qué pasa cuando se te pierden esos documentos? ¿Cómo la ley de Arizona te dejaba probar tu estatus migratorio? Sí, yo creo que hay que entender una parte de esa ley que es interesante. La ley anteriormente permitía a la policía parar a una persona porque lucía hispana, porque tenían eso mismo, que la persona era hispana, que estaba en este país ilegalmente. Ahora la ley ha cambiado. La ley dice básicamente, la policía te tiene que parar por algún delito. Claro, y esa fue la parte que quedó, porque hablamos de las 3 partes que se eliminaron. Exacto. Ahora te tienen que parar por algún delito, correcto, algo que hiciste incorrectamente, pero en ese momento tienen el derecho de pedirte los papeles. Exacto, te pueden pedir los papeles y en ese momento la persona tiene que probar, si te piden los papeles, que en realidad son ciudadanos y son americanos. Yo creo que esa es la parte de la ley que ahora vamos a ver que diferentes grupos van a empezar a litigar. ¿Por qué? La persona tiene que enseñar bajo las normas y tiene que probar, bueno, yo estoy aquí legalmente, pero la policía tampoco puede tener la persona por un periodo de tiempo excesivo, claro, que sería en contra de sus propios derechos, porque no puede estar haciendo los papeles y la policía no lo puede comprobar. Y yo creo que eso es una parte donde el estado de Arizona va a empezar a crear los estatutos y las normas y las regulaciones para esos papeles, y creo que otros estados lo van a empezar a también tomar en cuenta, y va a haber mucha litigación sobre eso. Y perdona que pero para determinar cuáles papeles entonces enseñan que la persona es ciudadano, porque de la manera que la ley fue originalmente escrita, bueno, el policía tenía el libre albedrío para decidir si eso era justo o no, si estaba de acuerdo contigo o no. Y ese es el miedo de muchos oficiales de gobierno en este momento y muchas organizaciones, incluyendo a SALED, de lo que esto puede traer en el futuro, la discriminación, el racial profiling, como se dice en inglés, de tener el perfil hispano y esa persona es hispana, entonces, bueno, tenemos causa de pensar que están actuando un poco criminalmente, así que lo vamos a parar y vamos a cuestionarlo y vamos a ver cuáles son sus papeles. Y entonces, eso puede existir, y el miedo que existe en estos momentos en Arizona, aunque el gobernador de Arizona ha dicho, no, básicamente nuestros policías están entrenados para no cometer ese delito de racial profiling, del perfil de la persona, y escogerlos porque son hispanos, es que ahí hay una agenda, y hay una agenda anti-inmigratoria que fue creada por los problemas que están existiendo en estos momentos en la frontera entre México y Arizona. Hay mucho miedo, y el miedo, hay razón por ese miedo que existe en Arizona, porque ha habido muchas gangas que han cruzado el borde, han causado caos, pero sin embargo hay una agenda, y esa agenda es anti-hispana, anti-migratoria. Y esa es una agenda que si yo soy policía y estoy pensando, esa persona luce hispana, debe estar cometiendo algún delito, vamos a pararlo, vamos a preguntar sus preguntas, que puede haber ese abuso. Y va a existir ese abuso, porque la naturaleza humana. Entonces, porque ese debate va a seguir. La situación de Arizona no ha terminado con esta decisión de la Corte Suprema, sino yo creo que ha empezado, porque ahora se va a empezar a determinar cuáles son esos poderes que la policía puede tener. Y entonces se va a llegar al meollo del problema, que es la discriminación contra el hispano. Claro, y vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar sobre eso y elegir diferentes jueces a las cortes que vamos a estar haciendo el 14 de agosto. Quédense en sintonía.